Hola mis queridos amigos, muy buenos días. Bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Yo soy Luis Rizo Aro y hoy vamos a hablar de una cosa fundamental, curiosa o para otro no existe. Hay una compañera del canal, Olga Lucía Ramírez Restrepo, que desde Medellín, Colombia, nos hizo una pregunta de cómo desarrollar la creatividad, encontrar las musas o cómo poder representar en una escena que nos guste, que nos atrape. Bueno, pues vamos a hablar en este número 96, este es el vídeo ya número 96, precisamente de eso, de las musas, de dónde buscar la inspiración, de qué podemos hacer. Bueno, a ver cómo sale esto. Un abrazo, se admiten sugerencias porque gracias a las sugerencias podemos hacer vídeos. Intro y empezamos. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos aquí otra vez. Bueno, he de deciros que no tengo guión. Nunca hago guión. A lo mejor me apunto, miro alguna fecha, más o menos, algún nombre un poco extraño que se me escape. Pero bueno, yo procuro de que esto sea lo más natural y lo más, no sé, normal posible, ¿eh? Entonces, hablaros de que no sé lo que me va a salir y vámonos al lío. Os voy a poner unos cuadros, un par de cuadros sobre el mismo tema, pero para que veáis qué forma tan distinta de buscar, pues, una idea, una forma de... Bueno, la idea es la idea principal, hablar de las 9 musas y del dios Apolo, que era un travieso y que gracias a la intervención de Apolo y las musas, pues había otras muchas derivadas del hecho de que a un artista, un músico, un pintor, un poeta, un escritor, un danzante, un arquitecto, yo qué sé, cualquier tipo de persona que se considere artista. Porque hay una diferencia fundamental entre un buen pintor o un pintor y un artista. Y esa cosa es la creación. En el momento que nosotros tenemos esa chispa que nos permite crear o desarrollar algo que se nos ocurre, que tenemos en mente, bueno, pues nos convertimos en creadores, nos convertimos en artistas. Aquel que crea tiene un don que se parece mucho al de Dios. Dios creador, un artista creador. Y no se puede uno alarmar ni llevarse las manos a la cabeza porque si nos hizo a su imagen y semejanza, pues ser creador, por lo menos en las artes, es una semejanza con Dios y Él lo buscó. Así lo dice la Biblia. Bueno, pues tenemos un par de autores como son Robert Sanderson y John Singer Sargent, que estos son personas que Singer Sargent es más bien de principios del siglo XX y Robert Sanderson ocupa más de las finales del XIX, pero os pongo un cuadro representando lo mismo. Bueno, y aquí tenemos las 9 musas. Calíope, musa de la belleza, la poesía épica y la elocuencia. Clío de la historia. Erato, la poesía y la lírica amorosa. Euterpe, la música y el arte de tocar la flauta. Melpómene, la tragedia.
Polimia, la poesía sacra. Talía, la comedia. Terpsícore, la musa de la danza. Urania, la astronomía y las ciencias exactas. Y como podemos ver, aquí tenemos los dos cuadros. El primero de John Singer Sargent, y el segundo de Robert Sanderson, con el mismo tema, Apolo y las musas. Fijaros qué forma tan distinta de entender una misma forma. Luego, la inspiración puede servirnos para todo. Y a continuación voy a poner un cuadro mío, que es el Dios en la cruz, el Dios del que hacemos alusión, que hago alusión de vez en cuando. En este caso es la escultura del Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla. Es de una belleza fantástica. Y esto es un cuadro al óleo que hice sobre tabla, con un tamaño académico, y la verdad que quedé muy satisfecho de él, para que veáis también mi forma de entender las musas. Bueno, seguimos. Ya hemos hablado de Terpsícore, que habla de la danza. A mí es que me inspira muchísimo, ¿eh? La he dibujado muchas veces y se la pongo a los alumnos porque es un ejemplo de escultura bella, preciosa. Después llegó la cultura cristiana y se carga todo esto de estos dioses que, bueno, podemos contarlos como un cuento, está claro que no hay que echarle cuenta, pero bueno, como motivo de inspiración a su vez, son interesantes porque hay una cantidad de cuadros, de esculturas, de temas arquitectónicos, de música, de danza, que están inspirados en temas, bueno, de los dioses del Olimpo, de los dioses romanos, el anillo de los Nibelungos. Fijaros qué gran obra de Wagner, qué gran ópera. Por cierto, me pegué en el Maestranza 5 horas con una media orilla de descanso. Bueno, tenía un par de descansos. Con el anillo de los Nibelungos. ¡Qué barbaridad! Magnífica ópera, pero 5 horas no hay quien lo aguante, ¿eh? En fin, y mira que me gusta la música, pero fue tremendo. ¿Qué deciros? Pues que son fuente de inspiración, pero claro, nosotros que estamos más en la tierra, que tenemos cosillas más cotidianas, pues podíamos hablar de qué podíamos hablar. Bueno, de cómo pintar cosas que tenemos alrededor. Como me preguntaba Olga, pero bueno, ¿qué pinto? ¿Cómo desarrollo la creatividad? Hombre, pues hay una diferencia tremenda entre las personas que hacen un dibujo, una pintura, que componen algo de música, eh, que se inspiran en algo para hacer un edificio. Hay edificios que están inspirados, no sé, en el amanecer, están inspirados en la forma de ser lo más luminosos posible. O sea que siempre hay ideas que desarrollan y que de alguna forma nos ayudan a crear. Las musas, los dioses del Olimpo, todo lo que tiene que ver un poco con esa épica griega, pues, en Europa ha desarrollado muchísimo las ideas. Bueno, en Estados Unidos, a finales del 19 y principios del 20, pues, no sé, se vieron muchos autores que usaron pues el tema indígena, los indios, los apaches, los cherokees, este tipo de los apaosas, este tipo de habitantes primigenios del continente americano, y lo utilizaron como motivo de sus cuadros, la conquista del oeste, bueno, son cuadros de género. Pues mira, es una forma también de inspiración. Bueno, en México hay una cantidad de pintura, de escultura tremenda. Pues
desarrollada a través de cosas primitivas de ellos, como hablar de los incas, de los mexicali, de todos los grupos indígenas que configuraron ese grandioso continente americano, ¿no? En Brasil también hay mucho, bueno, en México que hemos hablado, Rivera, por Dios, Rivera utilizó el indigenismo para llevarlo, elevarlo a los altares de la pintura, ¿no? En Europa, bueno, en el norte de Europa también hubo mucha gente que además en todas las leyendas de Thor, de todas las cosas que son de los países escandinavos, también hay mucho tipo no sé, de motivos para pensar en hacer algún tipo de pintura referente a esto. Cuando estamos empezando a pintar, cuando estamos empezando a esculpir, cuando estamos empezando en algún tema artístico y nosotros hemos pensado, bueno, pues somos pintores pero no somos creadores. Yo creo que todo el mundo, si se emociona con lo que hace, si lo que hace emociona a los demás, pues creo que están haciendo una labor artística y creadora. La emoción tiene mucho que ver en el aspecto de crear, en el aspecto de hacer algún tipo de arte que nos lleva a los demás. Bueno, para mí hay dos tipos de creadores o de artistas. Los que están empezando y las personas que se dedican profesionalmente a el arte, que forma parte de su cotidianidad, de su leitmotiv, de aquello con lo que se paga la hipoteca a final de mes. Entonces hay dos tipos de creadores. También podemos hablar de un tercer tipo de creador, y es aquella persona que realiza su labor artística en pos de la artesanía, ¿vale? Pero todos tenemos que tener en claro que debe de haber algo que nos influya a la hora de crear. Hay personas, bueno, pues que si están empezando lo que utilizan son cosas cotidianas que tenemos alrededor para crear. Pues podemos pintar una maceta que tenemos por casa, algún animal, un gato, un perro, una gallina, un pájaro. Podemos pintar, no sé, también algún objeto más artístico que podamos tener en casa, no sé, un jarrón bonito, algún no sé, un candelabro, usar algún cuadro que tengamos que sea original y podemos aprender pues tratando de imitarlo y darle nuestro modus, nuestra forma de pensar o de hacer. Toda persona que está empezando, pues puede coger a un hijo y tenerlo como modelo, a una hija, a tu pareja, de tenerla como modelo a la hora de hacerle un retrato. Te asomas por la ventana y ves un paisaje, tanto bucólico, campestre como de la ciudad. Cómo cambia si llueve, si hace sol, si es un día gris, si nieva. El mismo paisaje, bueno, fijaros en Vivaldi y las 4 estaciones, música. Y cada forma de entender esa estación nos la transmite, nos la emociona a través de la música. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Hay una música que le llaman música descriptiva. Tchaikovsky pintaba creando música, mercado persa, en fin, cosas que aquí hay, en Sevilla está muy desarrollada la música para la Semana Santa, para acompañar las hermandades que salen, las cofradías que salen a la calle en la Semana Santa, que la tenemos ya en puerta. Y hay música que describen cosas que pasan, por ejemplo, de procesión de Semana Santa en Sevilla, la madrugada.
son, si la buscáis por ahí por internet, os daréis cuenta que os evocan cosas que pasan, sentimientos, emociones que pasan aquí en esta ciudad. Pasan normalmente en toda España. Sé que en América del Sur, de América Central y del Sur también hay una honda tradición con el mundo de la Semana Santa en algunos países que también de alguna forma, bueno, pues sirven para desarrollar la creatividad y encontrar la musa. Aquí en Sevilla hay muchos artistas que se dedican a representar dibujado o pintado, esculturas, imágenes que nos sirven para evocar esta cosa que hemos estado hablando de la Semana Santa, pues a un santo, a un apóstol, a un Cristo, a una Virgen. Este tipo de cosas está muy extendida en Sevilla. Se pintan muchísimo, sirven de inspiración. Yo aconsejo de utilizar cosas cercanas, objetos en una cocina, una cafetera. Me he ido un poco de la imagen porque tenía por aquí una tetera, por ejemplo. Una tetera, un jarrón. Este jarrón que tengo aquí, está sacado de un... Porque la cerámica también es un arte, ¿eh? De hecho, estuve hace unos días en una conferencia de un ceramista que me dejó con la boca abierta. Bueno, pues esto está sacado de un cuadro de Zurbarán, de los cuadros que hizo para la Cartuja. Y un amigo mío, Pepe Gómez Clérigo, pues inspirado en ese cuadro, pues hizo realidad pues una de las vasijas que tienen los monjes sobre la mesa con agua o con vino. Y aquí está con el escudo de la Cartuja. Bueno, los motivos pueden ser miles, impresionantes. Lo que sí tenemos es que emocionar. Y ya he dicho antes, podemos emocionar a los demás cuando ya seamos unos creadores con una técnica y con unas ideas tremendas, pero por supuesto primero tenemos que hacer la pintura, la escultura, el dibujo, el arte, la música, para emocionarnos a nosotros mismos. Amaros los unos como a vosotros mismos, o amar a los otros como a vosotros mismos. Es una máxima que está ahí, está en la Biblia, está en los Nuevos Testamentos. Amar al prójimo como uno mismo, eso es fundamental. Bueno, pues emociona a los demás como a ti mismo. Tú eres el primero que te tiene que emocionar, pintando, creando, esculpiendo, haciendo música, diseñando un edificio, diseñando una pieza que vamos a usar después como un tenedor, como un cuchillo, para abrir una lata de conserva. Ese tipo de cosas, si nos viene bien a nosotros, si somos capaces de buscarle esa utilidad, pues probablemente los demás también la encontrarán en ella. Después, cuando uno se convierte en profesional de esto, de la creación, pues la cosa es más complicada, ¿sabes? ¿Sabéis? Porque tenemos que desarrollar encargos. Yo a lo largo de mi vida he hecho cosas muy curiosas. Pues desde diseñar un abanico a contribuir a hacer portadas para la Feria de Abril de Sevilla, que es un trabajo que tiene, pues la portada tiene unos 50 metros de largo por 50 metros de altura, donde intervienen muchísimos profesionales, desde un ingeniero, estructuristas, carpinteros, pintores, electricistas, arquitectos, montadores. Es una obra colectiva. He intervenido en una obra que a mí me vuelve loco, que me encanta, que es el altar mayor de un Cristo de aquí de Sevilla, que es muy, muy conocido, que es el Cristo del Cachorro, ¿eh?
Bueno, pues yo he hecho la pintura que cierra el ático del altar mayor, que creo que tenía el altar mayor como 12 metros de altura o 13 metros de altura y mi pintura va sobre el Cristo y aproximadamente a unos 10-11 metros de altura va la pintura. Bueno, hasta cosas pequeñas. Después hay una cosa que hacemos también los profesionales mucho, que son las series. ¿Eh? La serie es, por ejemplo, durante 8 años he estado pintando en el Alcázar. Y entonces he hecho una serie de muchísimos cuadros, estamos hablando de más de 100 cuadros, sobre los jardines y los palacios que componen un conjunto maravilloso, patrimonio de la humanidad, que es el Alcázar de Sevilla. Los Reales Alcázares o el Alcázar de Sevilla. Porque dicen Reales Alcázares porque es un conjunto de edificaciones y de jardines, a cual más bonito. Una serie, pues también es, podemos hacer una serie de, no sé, de ceniceros. O hay arquitectos o ingenieros que piensan para hacer un barrio, una barriada, para una zona determinada de la ciudad, de cualquiera de las ciudades, hacer una serie de edificios que en conjunto tengan algo común y que sirvan para que vivamos lo más humanamente posible y de alguna manera que pensemos en la ecología, que pensemos en la utilización de materiales, en el reciclaje, en todo este tipo de cosas que también nos puede servir. Hay pintores que utilizan cualquier tipo, o dibujantes, cualquier tipo de soporte reciclado, cartones, papeles, papel de periódico. Yo tengo un amigo que además de arquitecto, pues también es un magnífico pintor y hizo una serie de pinturas pegando papeles en soporte, papeles de periódico, y sobre el papel de periódico pintaba. Bueno, pues también es una forma de ser creativo. ¿Eh? Bueno, resumiendo, porque no me quiero alargar mucho más, tenemos que hacer un poco caso a los clásicos. Tenemos que tener muy claro que la artesanía la tenemos que conocer, el oficio lo tenemos que conocer, porque si tenemos una buena idea y después no tenemos cómo plasmarla, pues lógicamente adolecemos de algo fundamental, porque uno puede tener una melodía en la cabeza, pero después si no se puede escribir la partitura, si no puedo tocarla en la guitarra, en el piano, o sea, si no tengo el conocimiento suficiente para plasmar esa idea, ese proceso creativo, pues a ver qué hacemos. Idea que se va. Yo tengo un amigo guitarrista magnífico, muy bueno, y es una persona que ha aprendido solo, porque ha vivido en una familia de artistas y son gente que tienen un oído especial y unas habilidades especiales para la música. Y él, un guitarrista flamenco magnífico. Bueno, pues en más de una ocasión le han robado, ¿sí? Le han robado la pieza que ha creado porque no tenía capacidad para escribirlo en un papel, llevarlo a autores, a la Sociedad General de Autores, e inscribirla como obra suya. En esto del arte hay mucho intruso y hay que tratar de demostrar que hay cosas que son tuyas. Bueno, voy a cortar aquí, voy a enseñar alguna obra propia, espero que os guste y el maestro se hace trabajando. El pintor que no borra, a la porra. Y hay artistas como por ejemplo mi maestro, mi primer maestro, después he tenido algunos más, pero mi primer maestro y hasta que falleció, bueno, fue mi maestro,
Eso lo comenté antes de ayer en un almuerzo que tuvimos con otros compañeros artistas. Y estuve hablando de mi maestro que llego un día al estudio y me lo encuentro con una cantidad de papeles de arroz tirados por el suelo. Paco Meireles Vela. Y le digo, Paco, ¿qué estás haciendo? Dice, verá Luis, porque él hablaba como muy ronco y tenía, verá Luis lo que voy a hacer. Cogió una guada que tenía preparada y un pincel japonés de estos grandes, con mucho pelo. Lo mete en la guada y empieza cha, cha, cha. Y empieza como si fuera un guisopo de esto que utilizan los sacerdotes, los curas, para echar agua bendita. Bueno, pues empieza rara. Y los 7 u 8 papeles que tenía en el suelo los llenó de mancha de tinta. Y me dice, ahora nos vamos a tomar un cafelito. Total, que nos fuimos a tomar un café. Cuando volvimos ya estaban los papeles de arroz y la tinta seca. Los recogió, lo puso en lo alto de un tablero de dibujo y ahora me dice, ¿tú qué ves ahí? Yo sé, Paco, una mancha, dice, pues verás. Y ahora coge el tío y empieza a dibujar y de unas manchas pues sacó un picador visto desde arriba, picando un toro, un torero dando una Verónica, en fin, empezó a desarrollar temas artísticos y en un par de horas de trabajo, saliendo cosas de manchas que le emocionaban y le llevaban a ver algo, pues hizo una tauromaquia completa. Eso es arte, eso es parecerse a Dios y eso es ser creativo. Amigos, el arte está en todas partes, solamente tenemos que buscarlo y que te pille trabajando, como decía Picasso. Bueno, estas admiten sugerencias, se piden por favor que le deis al like y necesito que os hagáis pues socios del canal, que os hagáis suscriptores del canal, que a mí me ayuda a seguir pues fabricando vídeos.